si es que no puedo, si es que... ¿La verdad que Marván te debe dinero? No soy serio. No, a mí Marván no me debe dinero en absoluto. No, en todo caso ya él. No, aquí me dijiste que... ¡Hombre, que estamos aquí! Muy buenas. Bueno, aquí con Lorenzo Rodríguez arrancando las armas y las letras, ¿no? Hablando de, bueno, guerras internas que tenemos aquí en la redacción, cuentas pendientes, no se van a saldar en la comida de Navidad que tenemos hoy martes, 10 de diciembre. No, porque yo no puedo ir. Lorenzo Rodríguez ha decidido no venir, todavía no ha dado los motivos, pero es oficial ya que ha declinado la invitación. Por lo tanto, hay en este momento un cisma en la redacción y hay toda una polémica. Sí, os veo muy agitados, desde luego, por mi ausencia. Bueno, vamos a hablar de Camilo José Cela, nos dejamos de tonterías y se lo vamos a dedicar hoy a la colmena. Quizás, ¿por qué Cela en esta sección de las armas y las letras? Bueno, quizás porque es el autor más importante después de la posguerra, ¿no? española. En un momento donde después de la guerra civil hay como una especie de desierto, de vacío, y es él el que vuelve a poner a la literatura española en el estandarte, en su sitio, ¿no? en la cima. ¿Cómo lo ves? Sí, de la familia de Pascual Duarte, que es del año 41, es el gran acontecimiento de la literatura española de la posguerra, ¿no? Y la verdad es que hace no mucho, creo que fue la revista Leer, hizo una encuesta, le preguntó a los lectores, le preguntó a críticos, le preguntó a una serie de personas cuáles consideraban que eran las novelas de posguerra, las novelas más influyentes, y una era La colmena y la otra era La familia de Pascual Duarte. O sea que Cela, que te comentaba antes fuera de cámara, que todos los grandes escritores cuando mueren caen, digamos, en una especie de purgatorio. Cela ahora mismo, digamos, pues no es demasiado popular, no es un escritor. Yo creo que en los colegios sí se sigue mandando, pero vamos, digamos que no es un escritor del que solemos acordarnos, quizás también porque, bueno, era muy polémico, lo comentamos antes, era un hombre muy contradictorio, siempre tuvo declaraciones en televisión bastante estrambóticas, bastante excéntricas. Está muy cerca, lo mismo que le pasa a Umbral, y yo creo que todavía tendrá que pasar un tiempo largo hasta que volvamos a rescatarlo, ¿no? Hasta que podamos leerlo sin prejuicios. Maravillosa. Es verdad. ¿Ves? Pero Sender, por ejemplo, como estuvo en el exilio y se murió hace muchos más años, sí es un escritor que está más recuperado por parte del lector que Cela, ¿no? Bueno, te quería preguntar porque hay muchos que opinan que después de La colmena, en el año 51, novela que no puede publicar aquí por la censura, le dan tantas las tachaduras y demás. Curioso. Quizás justicia divina también en alguien que había trabajado para ganarse la vida como censor del franquismo. Durante 5 años. Durante 5 años. Sí. Entonces, ¿cómo también esa paradoja, Lorenzo? ¿Cómo se puede ser, por un lado, censor del franquismo y por otro lado, escribir una novela tan rompedora como La familia de Pascual Duarte? Sí, él es un hombre, como digo, que estaba siempre en una plena contradicción. Al hijo, Cela nació en el 16, entonces en el 16 hizo 100 años del nacimiento de Cela. Se festejaron, se hicieron una serie de actividades para conmemorar su centenario, y al hijo le preguntaron por esta cuestión y dijo, bueno, esta era otra de las contradicciones de mi padre. Mi padre, después de la guerra, como todo el mundo, lo pasó muy mal, como casi todo el mundo, y el hombre se agarró a un clavo ardiendo. No solo fue censor durante 5 años, sino una cosa que creo que todavía es aún más grave, ¿no? Sino que él mismo se ofreció para ser delator. Para delatar. Él decía que tenía algunos conocidos y tal que todavía eran recuperables. O sea, hay una carta por ahí muy conocida. Y luego, sin embargo, es un hombre pues, que también fundó varias revistas. Él fundó la editorial Alfaguara, y en esas revistas dio voz y ayudó también a escritores exiliados, a escritores que están represaliados por el franquismo. Es un hombre que ayudó económicamente a algunos escritores. Una escritora que ya murió, muy conocida, no voy a decir el nombre porque esto no lo ha dicho nunca públicamente, me lo contó cenando una vez. Me dijo, en una época muy mala de mi vida, dice, Camilo me regaló 1.000.000 de pesetas. O sea, que luego era un hombre muy generoso y muy contradictorio. Y yo creo que eso en su obra se ve perfectamente. Y hay otra cosa que me gustaría destacar antes ya de pasar a hablar de La colmena, que es un rasgo que lo hace un escritor importantísimo. Siempre hay un riesgo formal, siempre hay una búsqueda de experimentación. Él decía que cada novela, que cada historia requería una técnica de novelar distinta
y a lo largo de toda su trayectoria, a lo largo de toda su obra, que es una obra amplia que abarca, como sabes, artículos de teatro, hasta guiones de cine, novelas, reportajes, libros de viajes, etcétera, siempre hay una búsqueda de riesgo formal, siempre una búsqueda de experimentación. La colmena está sin duda muy influida, es una novela que transcurre unos 3 días más o menos. Por ella desfilan, la mayoría de nuestros oyentes habrán leído la novela, pero vamos a refrescársela. Por ella desfilan unos 300 personajes, más o menos, a base de ráfagas, a base de... Es una novela que funciona, son como pequeñas viñetas, pequeños episodios que están interconectados entre sí, lo que da un fresco, una vivacidad muy grande. Hablamos, de ahí el nombre. De ahí el nombre, efectivamente. De la colmena, como las celdas de las colmenas de las abejas. Efectivamente, de hecho, bueno, en esta edición conmemorativa que tengo yo aquí evoca un poco, pero en la... Bueno, vamos a hablar de esta edición. Sí. Vamos a hablar de esta edición de la Real Academia Española, porque es muy interesante, porque incluye fragmentos inéditos, censurados y autocensurados del manuscrito original del 46. Es una edición, la mejor edición que se ha hecho de La Colmena, reciente, creo que es del año del 2016. Sí. Y vale 10 euros, ¿eh? Sí, o sea que no hay excusa con estas ediciones libro, que saca la Academia en colaboración con la editorial Alfaguara, sacaron también un Quijote para celebrar el aniversario, han sacado 100 años de soledad, han sacado La región más transparente, de Carlos Fuente. Yo desde luego siempre las compro cuando salen y se las recomiendo porque son ediciones extraordinarias, muy baratas, están hechas precisamente para que llegue al mayor número de gente posible, ¿no? Sí, él ingenuamente cuando la editorial pasó la novela a censura, ya la editorial avisaba a la censura que el propio autor había cometido numerosos recortes y tal, sobre todo, digamos, de carácter sexual, ¿no? La novela tiene un alto contenido de erotismo, mejor dicho, y él pensaba que se le van a pasar, se la censuraron absolutamente entera. O sea, y como tú has comentado antes, primero la publicó en Argentina, luego la publicó en México. En España se publicó con cortes, pues yo creo que ya en el año 63 o así, ya con la ley de Fraga de apertura, la ley de prensa, se publicó. Y yo creo que la primera vez que se publicó de manera íntegra ya fue la editorial Alfaguara, que eso debió de ser la sexta edición. Alfaguara, editorial que funda Cela. La que funda Cela, efectivamente, que eso debió de ser pues en el año 80-81, es la primera vez que se publica de manera íntegra. Esta editorial, lo que tiene de especial también es que se encontró el manuscrito en la Biblioteca Nacional, y entonces hay algunos fragmentos, hay algunos capítulos inéditos que no estaban, pero no que no estuvieran por nada, sino porque Cela en un momento determinado pues los desechó, y aquí se rescatan, naturalmente vienen al final, no vienen incluidos en la propia. Y dime cuál es tu impresión finalmente después de ver, ya esto sería la Colmena versión íntegra, ¿no? Versión íntegra. Bueno, la Colmena se ve clarísimamente varios rasgos que han configurado el estilo de Cela. Por un lado está ese tremendismo al que él era tan habituado. A veces hay mucha desolación, a veces se describe a los personajes como con poca simpatía, como con aspereza, ¿no? Pero, y eso yo creo que todavía la hace más entrañable su lectura, Cela era un hombre virtuoso el estilo. Él quería ser poeta de jovencillo, escribió poesía, y esto se va también alternando, esta aspereza que yo digo, se va alternando también con una visión muy entrañable y muy tierna, ¿no? de la vida y de sus personajes. Esto se va entrelazando. Por ejemplo, recordarás que hay un personaje aquí muy entrañable que es un gitanillo que tiene 6 o 7 años, que va por ahí por la ciudad canturreando, ganándose unas perras. Y es muy bonito el capítulo, por ejemplo, en el que al final, o el fragmento, mejor dicho, porque capítulos son tan cortos que hablar de capítulos, pero bueno, coge un tranvía, el último tranvía, para irse a su casa, vive debajo de un puente y tal. Siempre se va alternando, digamos, la aspereza, ese tremendismo que en otras novelas como La familia de Pascual Duarte y en otras posteriores cultivó de una manera acendrada. Se va alternando con esa ternura que a veces se deja entrever, ¿no? Hay una conexión, tú ves una conexión aquí, le hemos dedicado un programa a Valle Inclán, hay una conexión, como Cela de vuelta es ese eslabón que vuelve a reconectar a la literatura
española con lo que estaba iniciándose con Valle Inclán o esa tradición que puede llegar a Quevedo? Yo veo una conexión con Valle Inclán, claro que sí, él además lo conoció. Y veo sobre todo una conexión con su maestro Baroja. El día que dedicamos el programa a Don Pío, yo abrí la intervención con una cita, con una frase que él decía, que decía Cela de su maestro, decía el oso vascongado, el viejo gruñón, el viejo feroz, en fin, lo admiraba muchísimo. Cela le pidió, le visitaba diariamente en su casa aquí de Madrid, y fue uno en de la los pocos tertulia. que llevó su ataúd. Efectivamente. En el entierro. Bueno, y también está Hemingway, que es una foto famosísima. Pero Cela dice que Hemingway no lo llevó. No, la foto de Hemingway es visitándolo a Baroja en el hospital. Hemingway dijo que vayan su círculo íntimo, dejó que la gente que estaba más cerca de él lleve el ataúd. Hay una foto muy conocida que está Hemingway a pie de cama, Baroja está como con un gorro y tal, está convaleciente poco antes de morir. Y Hemingway lo admiraba muchísimo, eso es una cosa. Que vemos ese eslabón, ¿no? Esa continuidad. Yo veo, Valle Inclán, efectivamente, Baroja, yo Cela, veo, ¿no? sobre todo la influencia de Baroja en La Colmena y en la familia de Pascual Duarte y en Pabellón de Reposo. En la familia de Pascual Duarte tal vez menos. En la importancia del diálogo, es una novela que está llena de diálogo. Es muy moderna. Es muy moderna, efectivamente. El diálogo le da agilidad a la novela, desnuda el alma a los personajes. Decía que Dos Pasos él había sido su mayor influencia. No, vamos a ver, eso te iba a decir. Hay dos novelas clarísimas detrás de La Colmena, que es Berlín Alexanderplatz de Doblin, que es una novela extraordinaria. Hay una serie también muy conocida, yo no la llegué a ver nunca, siempre la de Fassbinder, no la llegué a ver, pero la novela es extraordinaria, la de Doblin, y desde luego Manhattan Transfer de John Dos Pasos. Pero también está La señora Dalloway de Virginia Woolf, también está el Ulises de Joyce, es decir... O sea, ellos son escritores, y yo también pondría Rayuela de Cortázar. Es decir, son escritores que han leído... se han formado de forma clásica, con la novela clásica, pero que quieren hacer novela de forma diferente. Dicen, ya eso ya se ha probado todo, ¿no? Y la forma de hacer novela tiene que ser claro, con una forma, con el estilo mucho más veloz, un estilo palimpsesto, unos capítulos que el tiempo se empieza a deformar, ya no hay una línea cronológica, sino que ya empezamos a jugar con el sueño, con teorías freudianas, todo eso entra, ¿no? Claro, vamos a ver, digamos que el siglo XIX es el siglo de la novela en cuanto a un instrumento, a un artefacto que sirve para plasmar y describir un mundo, para contener un mundo. Eso se hace en el siglo XIX con tu adoradísimo Stendhal, Rojo y Negro, etcétera, etcétera. Y el siglo XX en novela clarísimamente es el siglo de la innovación, es el siglo de las vanguardias, es el siglo de la experimentación. Entonces Cela, ¿qué es lo que hace? Claro, Cela, vamos a ver, Cela, la madre era inglesa, la abuela era italiana, es decir, él era de una familia bien. Él tuvo acceso desde muy jovencillo, había tenido además una tuberculosis antes de la guerra, había leído muchísimo. Él tuvo acceso desde muy pronto a las literaturas que se estaban cultivando fuera de España, fuera de nuestras fronteras, y todas esas técnicas, toda esa audacia del lenguaje, de la técnica y tal, él las aplica. Lo hace en Mrs. Cadwell habla a su hijo, con ese largo monólogo interior, lo hace en San Camilo 1936, en Madera de Boj, en Mazurca para dos muertos, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que a mí el Cela que más me gusta está La Colmena. Los dos libros que más me gustan de Cela son... ¿Tú eres de los que piensa que todo lo que vino después no fue tan bueno? No, yo creo que es muy bueno y porque hay dos opiniones respecto a eso. Están los que opinan que lo que vino de La Colmena es todavía mucho mejor, es un Cela maduro y un Cela mucho más muy interesante, y hay otros que opinan que lo que hizo después ya no fue tan bueno. No, vamos a ver. A partir de ahí entró en declive. Yo hay dos cosas que siempre distingo y que creo que es importante: el criterio y el gusto. Es decir, mi gusto está más en el primer Cela, en el de La Colmena y en el de Viaje al Alcarria y en el de Pabellón de Reposo. Ahora, el criterio, Cela no creo que en ningún momento tiene una obra muy amplia y tiene algunas obras menores, pero es que incluso Madera de Boj, que es una lectura bastante pesada, es una novela interesante. Mazurca para dos muertos, que ha sido reeditada recientemente, es esta que transcurre en Galicia durante la Guerra Civil y tal. Es una novela que tiene una cadencia en el idioma, es decir, Cela era un escritor que tenía un oído enorme.
Para un lector a lo mejor medio, pues yo esas novelas no se las recomendaría. Para un estudioso de la literatura, para alguien que quiera ver cómo la literatura se ha ido renovando gracias a Cela, pues claro que se las recomiendo. Bueno, hemos situado a Cela dentro de lo que es el timeline de la literatura del siglo XX y siglo XIX español. Ahora vamos a hablar del otro Cela, ese Cela provocador, ese Cela el Cela personaje, el Cela escritor. Era un tío muy peculiar, era un tío muy especial. Y al final, ¿qué quieren que les diga? Al final acababa cayendo bien. O sea, un tío que podía hablar de pedos, que podía hablar de productos contra las ladillas y demás, de traje y corbata, con una elegancia inglesa y con una dicción que ya la quisieran muchos, y una voz que hacía temblar los cimientos. ¿Qué quieren que le diga? Quiero empezar, tú quieres ver a Cela, sí, ya lo veo en tu cara, quieres divertirte. Bueno, vamos a empezar, mira, te voy a sorprender, y voy a sorprender también a nuestra realizadora, Jessica, que esto es algo del año 1982 en la televisión venezolana. Le entrevista nada más y nada menos que Carlos Rangel, que es el autor de aquel libro del Buen Salvaje, un libro clásico para los que nos interesan las ideas políticas. Y le entrevista a Cela y le pregunta por los tacos, porque se tiene la idea de que era un tío mal hablado, y no es verdad. Es lo que en todo caso era un estudioso del vocabulario, y de un vocabulario, por ejemplo, del siglo XVIII que estaba perdido, y todas esas palabras él intenta recuperarlas y volverlas a poner en los diccionarios. Pero le preguntan por los tacos y le preguntan por los insultos. Entrevistado por Carlos Rangel y Sofía Inbar en la televisión venezolana en el año 1982. Naturalmente. Ahora, con el lenguaje ocurre algo, por lo menos en apariencia, contradictorio con las teorías de Darwin, porque las palabras más fuertes son las que no sobreviven. O sí, cuidado, que en español tenemos... Según usted ha señalado, que tienden a ser marginadas, sí, a no ser usadas. Pero no suele querer ser marginadas por la sociedad. Pero no siempre se consigue, por fortuna para la lengua. Porque fíjese usted que voces que están vigentes desde los fueros españoles y que tomaron carta de naturaleza literaria brillantísima con Quevedo, siguen vivas. Yo conseguí que se reintrodujesen en el diccionario de la Academia y que se introdujesen en algunas ocasiones voces cuyas autoridades por muy aportadas no tenían discusión. Eran abrumadoras. Claro, que era Quevedo, por ejemplo. Pero no estaban en el diccionario. Algunas estuvieron en las 3 ediciones del Vulgar, en el 18, y en el diccionario de autoridades, pero desaparecieron durante el siglo XIX. Claro, y ante esto yo tengo una actitud que, por otra parte, me parece elemental. El que se estudien unas voces determinadas que tienen una vigencia en una lengua y que son utilizadas por el pueblo, hablando, escribiendo, esto es exactamente igual, no significa que su uso sea preconizable. Damas Alonso, no significa que su uso sea recomendable. No, pero sí habrá que estudiarlo. Damas Alonso, el director de la Academia, decía: el no atender estas voces sería tanto como el que los médicos se negasen a atender determinadas enfermedades con el argumento de que eran vergonzosas. Es posible que lo sean, pero al pobre paciente lo que no se puede hacer es reñirle. Habrá que curarlo. Por estar enfermo de eso. Ahora, ¿cuál fue la intención de su diccionario? Bueno, fíjense lo que era la televisión venezolana en aquel momento, porque en ese mismo programa y ese mismo día, estamos hablando del año 82, tú encendías la televisión y te aparecía Camilo José Cela. Pero es que en la entrevista posterior, en ese mismo plató, entrevistan a otro premio Nobel, a Friedrich von Hayek. Es decir, en el año 82, en el mismo programa, tú encendías la televisión en Venezuela y te encontrabas a Camilo José Cela y luego a Friedrich von Hayek, a 2 premios Nobel. Para que se vea el nivel intelectual que había en América Latina en aquellos tiempos, que, con todo respeto, ni de lejos lo tenía España, ni de lejos. No tenemos que cruzar el charco porque ni de lejos. Aquí ha pasado exactamente igual. Aquí 2 premios Nobel en un mismo programa. Teníamos La Clave, teníamos Estudio 1, que era un programa extraordinario, teníamos a Garci, lo hemos tenido durante más de 10 años, hablando de cine clásico, programa con el que muchos hemos aprendido tanto, y y teníamos, sobre todo, yo llegaba al colegio, había programas infantiles, programas acordes con la edad de los críos. No, te comentaba que con Venezuela siempre tuvo una relación muy estrecha, porque Venezuela le encargó una novela, La Cátira,
se la pagaron, pero bien. Es una novela bastante floja, al parecer, yo no la he leído, pero que tiene también, es una especie de fresco también de la Venezuela de la época, con los exiliados españoles que entonces estaban allí, etcétera, ¿no? Él en algún momento incluso llegó a pensar en vivir en Hispanoamérica, pensó en Argentina, pensó en Venezuela, porque claro, le publicaban La Colmena, lo que le censuraban aquí, Venezuela le encargaba novelas, es decir, que estaba allí muy bien tratado, ¿no? Cela, otro de los toques de Cela era hablar de lo más escatológico sin ningún tipo de pudor, sin sonrojarse, sin ni siquiera mover una ceja, manteniendo el tipo. Te hablaba de la misma manera del siglo XVIII de Quevedo, que era su autor, su fascinación, el autor quizás que más le influyó o le gustaba, o de pedos. Sí, de pedos en el año 88. Esto es un año antes de recibir el premio Nobel, en televisión española, hablando de pedos. Y como hablaba de pedos, también hablaba de ladillas. Esto es un poco para que tengan una idea también de que creen que hemos avanzado, vivimos en una edad mucho más libertina, una edad mucho más libre, donde se puede hablar sin tapujos. Es mentira. En esa televisión se hablaba con mucha más libertad que ahora. Había mucha menos censura en aquella televisión, en aquellos tiempos, que los que hay ahora. Cela hablando de productos para las ladillas. No sé si alguno quiere tomar nota. Pues miren, aprovechen, Cela. Era muy grande. Sí, son conocidísimas también las intervenciones donde él decía, creo que fue con Mercedes Milán, no recuerdo, donde él decía que podía absorber de una palangana todo el agua que le pusieran, ¿no? Aquí también lo intentó, le trajeron una palangana y tal, y dijo, bueno, ¿quiere que lo haga ahora? Y decía, ¿quiere que lo haga ahora? Me tengo que quitar la ropa, tal. Y parecía que lo iban a hacer y al final dijeron, bueno, no, déjelo. Pero en todo caso, todas estas intervenciones que él tenía en televisión y todo esto, eran intervenciones que llevaban su intención. Y la intención era que todo el mundo supiera quién era él. Es decir, él era un hombre que se construyó un personaje de sí mismo y que cultivó hasta el final, ¿eh? O sea, lo de la marca personal no lo tenía muy claro. Hombre, ¿no? desde luego, lo mismo que Umbral, que eran íntimos amigos, aunque luego Umbral se lo pagó con aquel libro en cuanto se murió, Cela, ese cadáver exquisito, que es una cosa, por decir de una manera suave, muy poco elegante. Ya llegaremos, hombre. Es un libro que salió muy poco después de la muerte de Cela, es decir, es un libro que el propio Umbral ya estaba escribiendo y lo tenía preparado. Cuando le preguntaron él hizo el Cultural del Mundo, creo que fue un amplio reportaje sobre Umbral, preguntaron a varias personalidades, les pedían un adjetivo que lo definiese, y al hijo de Cela se lo preguntaron, Jorge Cela Trulloch, Cela Conde. Cela Conde. Perdón. Y el adjetivo que el hijo de Cela le dedicó a Umbral fue desleal. Porque era Umbral es un hombre que estuvo toda la vida al lado de Cela, toda la vida, y nada más morirse Cela sacó ese libro, que no es un libro en el que se le ataque tanto como se dijo, tampoco es así, Cela se quedó exquisito, pero sí es un libro bastante puñetero con Cela, del que siempre dijo que era su maestro, ¿no? ¿Nos da tiempo a preguntarte por el tema del premio Nobel? Si hubo ahí una jugada... Bueno, el premio Nobel... extraña, oscura para el premio Nobel. En un momento determinado, en una frase no sé en dónde, decía Cela que él sería manco, ciego, mudo, etcétera, con tal de ganar el premio Nobel, y parece ser que Cela que sí, que presionó mucho. Había en la academia, en Sueca había un académico que ya se murió, que era un hispanista, que era un hombre... Delibes estuvo a punto de ser premio Nobel también, precisamente por este mismo. Era un hombre que siempre estaba apoyando en la Academia Sueca la literatura española, y parece ser que esta gente tenía... El premio Nobel siempre tiene muchas componendas por detrás y muchas cosas que no sabemos, y desde luego Cela buscaba el premio Nobel y ansiaba el premio Nobel. Estoy recordando también cuando Cela decía que si el premio Cervantes era un premio que no le interesaba, que tal y que cual, y claro, cuando se lo dieron, pues ya cambió de parecer, ¿no? Era un hombre muy contento. Pero con el Nobel él nunca escondió. No, que lo deseaba. Que lo deseaba. No, ya digo que la frase, estoy parafraseándola, es: me gustaría ser ciego, tal cual. En esta misma entrevista con Gurruchaga
También le pregunta sobre el Nobel y dice, para mí sería lo máximo, para mí sería un honor. Faltaba un año, porque Gurruchaga le dice, ¿cómo se le resiste el Nobel? Dice, sí. Y falta, fíjate, el quinto un año para que se lo diera. Nobel español, yo creo que es. El quinto, exacto. El quinto, ¿no? El quinto Nobel. Yo creo que es, o sea, que no es algo de lo que puedan presumir muchos. De todas formas, el premio Nobel, entiendo que a un escritor le haga muchísima ilusión recibirlo, pero hay tantos grandísimos escritores, entre ellos nuestro adorado Borges, que no tienen el Nobel, que casi te diría que es mejor. Bueno, hoy el Nobel es una farsa. Quizás ya lo era también en tiempos de Cela, pero lógicamente Vargas Llosa cuando lo recibe dice, a mí me da vergüenza recibir este premio que no se lo dieron a Borges. Entonces, y claro, si se lo dieron a Dylan, si un premio de literatura se lo dan a Dylan, ya me dirás qué tipo. Es un premio marketingiano, es un premio políticamente. Lo que premia es la corrección política, no premia realmente una obra, sino que lo que premia es, ¿te has portado bien? Te damos un premio. Sí. Los suecos son muy buenos en ese sentido. Sí, es decir, ellos premian, aparte de enviarnos a Greta Zombie o a alguna de estas, te dicen, ¿te has portado bien? Te vamos a dar un premio. Y entonces, Obama, primer año, Premio Nobel de la Paz, en el primer año. Tenía 3 guerras en ese momento abiertas. Sí. Premio Nobel de la Paz. Bueno, sin embargo, fíjate... Si eres de derechas, lo tienes más difícil. En eso de que la Academia Sueca siempre es muy correcta políticamente... Este año, por eso yo quería que tú no estabas por la labor, pero yo quería dedicarle el programa a Hanke, porque desde luego el premio Nobel a Hanke ha sido todo lo contrario de un premio de políticamente correcto. Bueno, de vez en cuando tienen que enmendar sus propios errores. Pero eso no quiere decir, que en líneas generales ellos vayan por ahí. Por eso mismo a mí me sorprendió tanto que se lo dieran a Peter Hanke, porque Peter Hanke estuvo en el entierro de Milosevic, etcétera, etcétera, y desde luego a todos nos sorprendió mucho porque se sale justamente... Claro, lo han tenido que contrarrestar dándoselo a la otra mujer, de la que yo por otro lado no he leído nada, ¿no? Pero yo creo que ahí ha habido una... Bueno, un último recuerdo de Cela. Resulta que inauguran una especie de baño, fuente, no sé muy bien qué es, y Cela se queda tan pasmado que en lugar de decir un discurso, se tira al agua de traje, se tira a la fuente. Estaba loco. ¿Vocación y la ironía, señor Cela? Bueno, eso también depende de en qué ambiente pueda estar uno. Pues. Eso puede ser divertido, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerda este baño inaugural en el... Y ahora le explicaré lo que me pasó ahí. Eso fue muy bonito. Vamos a ver, ¿qué pasó ahí, señor Cela? Ahí estaban inaugurando esta fuente mía, ahí estaba yo. Con gran susto de sus admiradoras, la fuente que adorna su propio monumento y toma un baño tan refrescante como imprevisto. Ojalá pueda repetir nuestro académico la simpática humorada muchos años. Bueno, estaban allí pues las autoridades y los directores de la Caja de Ahorros del sureste de España y yo, que era el homenajeado. Y yo tenía un discurso preparado y me decían tales cosas y yo estaba tan aturdido que cuando me tocó dar las gracias no me acordaba ni cómo se empezaba. Y entonces pues metí un pie y el agua estaba templada. Después metí el otro, después me senté ante el estupor de todo el mundo y me acosté. Y entonces vinieron unos electricistas y uno de ellos se cayó el suelo y echaba espuma por la boca, porque el pobre era epiléptico. Y del susto que se había pegado, porque lo probable era que yo me hubiera electrocutado. Ahí se perdió una ocasión magnífica, hubiera sido una muerte digna, una muerte simbólica. Caramba. Pero no, es que electrocutar a uno de Padrón es muy difícil. Muy difícil, según se demuestra. Pues ese era en ese vídeo a Darío Villanueva, que es el que es uno de los que escriben. Ahí había muy buenos críticos en ese. Sí. Estaba Luis Racionero, estaba García Posada, había muy buenos críticos analizando. García Posada, que ya murió experto en umbral, era el que la edición de Mortal y Rosa Cátedra la hizo él, una edición espléndida. Bueno, era lo que programas que se podían ver antes y nada. Y hoy ya, lamentablemente, ya no se pueden ver. Pues La Colmena de Cela, recomiendo esta edición de Alfaguara. El escritor más importante de la posguerra. La pueden conseguir en cualquier sitio y Viaja al Alcarré está muy bien también, y desde luego La familia Pascual Duarte. Me gusta mucho la película también de Camus, aunque yo prefiero Tío Vivo. Me dice el director que no te lo lleves, ¿vale? Muy bien. Y ya sé que no lo recupero. Y nos pide un autor, Sender. Venga, estupendo. Para la semana que viene. Muy bien. ¿Vale? Pues gracias, Lorenzo. Gracias sobre todo por dejarnos colgados hoy en la comida de Periodista Digital. Bueno, nos acordaremos mucho de ti. Bueno, nada, que me voy y dejamos a Cela. Viene El Extintor, viene JF La Mata. No tengo ni idea qué trae, pero seguramente será para... y ojo,
Ahora viene la mata y tenemos adivinanza. Tenemos